Buenos días, muchas gracias, Eusebio. Muchas gracias a Javier, que es uno de los premiados con los Latido de este año. Es un placer verle de nuevo aquí hoy. Muchas gracias a nuestros patrocinadores, Vidafarma, MS Deus y Mesa Nippon Gases, a nuestros colaboradores, Sedisa y Ilunion, y muchas gracias sobre todo a todos ustedes por acompañarnos hoy aquí. Quisiera mandar en realidad, me va a permitir, consejera, un abrazo enorme, con mucho cariño a Chema del Pino, el presidente de Redacción Médica, que se está recuperando y como es buen amigo, buena gente, y desde aquí quiero mandarle un abrazo y que se recupere pronto. Tenemos a la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, licenciada en Medicina y Cirugía, especialista en radiodiagnóstico. Consejera, muchas gracias por estar aquí en nuestro primer café. Bueno, a vosotros, un honor estar aquí, parece que fue ayer. Fue ayer, de eso vamos a hablar ahora mismo. Hace un año estamos aquí los dos sentados, no sé si día arriba, día abajo, un año, y yo decía que su nombramiento pues, había sido una sorpresa, que tenía un perfil bajo, que políticamente decía, bueno, a ver, ¿dónde va a estar esta mujer? Que sí, es muy buena profesional, pero bueno, no se la va a notar apenas. Es más, y yo le insinuaba que sus ceses y nombramientos se los darían hechos, y usted me dijo desde el primer momento que eran juicios de valores y fundamentos y que usted tenía gallas y que lo iba a demostrar a lo largo de los meses. Debo decirle que tenía razón. Creo que tiene agallas y lo del perfil bajo, los que lo pensaban, creo que se han quedado un poco atrás, ¿no? Bueno, pues por los hechos lo conoceréis, no soy yo la que debo de definirme, ¿no? Sería soberbia, pero creo que estamos consiguiendo muchas cosas. Yo siempre he odiado los prejuicios y todo esto no solo gracias a mí, sino gracias a todo el equipo, en parte que está aquí, y que no solo es la consejería en sí, sino que permea a través de los gerentes y de ellos a través de toda la gente que está en los hospitales y que hace que esta gestión sea posible, ¿no? Con lo cual, perfil bajo siempre me hizo mucha gracia. Es más, además viene bien para que la gente se confíe, ¿no? Pero está claro que mi fin es trabajar, hacer las cosas bien y siempre hacia adelante, sin que nos desvíen del camino y sin que nos impongan cosas en las que no creemos. Sobre todo yo creo que ha tranquilizado a la sanidad madrileña, que estaba un poco convulsa ante algunos nombramientos o ceses que se sucedieron. También le pregunté si iba a haber ceses, me dijo, bueno, que los iba a estudiar y que los haría cuando tuviera que hacerlos. Ha hecho algunos. ¿Va a hacer alguno más? Ya hay alguno temblando en el público. No, vamos a ver. Yo creo que cuando hay que hacer una gestión responsable, ¿no? Como parte de vuestro nombre, hay que tomar decisiones para mejorar la gestión y la sanidad. En su momento tomamos una serie de decisiones, yo creo que bien encaminadas a tener una gestión responsable, creyendo en un proyecto juntos y quitando temas de la gestión del temor, del horror, de la coacción. No, hay que gestionar con ilusión, creyendo en el proyecto que haces y además dejando que todos los que están contigo compartan sus puntos de vista precisamente para hacerlo todo mejor, con lo cual no somos una máquina de cesar o nombrar gente, o sea, las cosas se hacen cuando tienen que hacerse porque algo no funciona y desde luego siempre con equidad y muy justificado. Y como digo, a la gente que veo aquí les quiero agradecer que en este año, aparte de tener más lleno el disco duro, ¿no? Con un montón de información, un montón de experiencias y un montón de proyectos, tengo el corazón también más lleno, ¿no? De toda la gente que está conmigo y a la que agradezco lo que hace día a día. Y no solo sanitarios del hospital, sino farmacéuticos, veterinarios, o sea, todo el mundo es necesario en este gran proyecto para tranquilizar. Y además ahora se la puede leer entre líneas. Yo por lo menos interpreto entre líneas también lo que dice. He visto algunos gerentes, magnífica gente y personas, Sonia, Julio, Gregorio Marañón, Puerta de Hierro. Por cierto, felicidades al Puerta de Hierro, sí, que esta semana ha sido su aniversario, que yo le iba a presentar uno de los actos, Julio, pero ya sabes que no podía porque no estaba en Madrid. Bueno, vamos al meollo de la cuestión. Hablemos de política, porque ya le afecta a usted la política. El presidente del Gobierno pide el cese de su jefa, la presidenta de la Comunidad de Madrid, por tener como pareja a un delincuente. Yo me imagino cómo se queda usted cuando oye eso. Por cierto, voy a dar una noticia que no sé si la sabe. No va a ir al café del próximo viernes. Acaba de anunciar su gabinete a las 9 menos un minuto que la presidenta de la Comunidad de Madrid no va a ir a Moncloa el próximo viernes. Bueno, siempre me he sentido más cómoda hablando de ciencia y de medicina, pero en el mundo todo es política. No solo es política al estar aquí, también hemos hecho política en los hospitales y aquí he de decir que
el director que tenéis médico, pues he estudiado con él, ¿no? Con lo cual nos conocemos de hace mucho y sabemos de lo que estamos hablando, de que en el hospital hay que hacer política. Respecto a lo que me comentabas, yo creo que es una gran bomba de humo que se está utilizando para tapar la corrupción que emana de la mesa del presidente del Gobierno y que está afectando a su familia más directa, a su mujer, a su hermano, ahora decían también presuntamente que a su padre, a todo su entorno de ministros y adalides que ha tenido y con los que se está blindando en un acto de huida hacia adelante y que está perjudicando a España, con lo cual yo lo que creo que debe de hacer es dimitir él. Si fuera un hombre de Estado responsable, pensaría por el bien de todos los españoles. Cuando estás en política, esa vocación de servicio no ha de hacer que pienses en ti, sino que pienses en un bien superior, y yo creo que el futuro le recordará como un traidor y se hace flaco favor con lo que está haciendo. Y como médico diría que presuntamente tiene una obsesión con la presidenta del Gobierno que debería hacerse tratar. Caray, con el perfil bajo. La verdad es que Díaz Ayuso no se milana ante Sánchez. Ha llevado al fiscal general del Estado de la imputación, ahora se llama investigación. ¿Cree que seguirá siendo la presidenta y, por tanto, la Comunidad de Madrid y, por tanto, la sanidad madrileña un objetivo en el presidente del Gobierno? Bueno, yo creo que con datos objetivos, en la primera vez que habló en un acto público después del verano, utilizó un sitio público en el que tendría que hablar de los proyectos que iba a poner en marcha para mejorar España, para meterse con la Comunidad de Madrid y en contrato con la sanidad, y además diciendo cosas que son falsas, ¿no? En cuanto a privatización y otros temas que los cogen de ariete y mantra y que piensan que por repetirlo muchas veces se hace verdad. Yo creo que en la Comunidad de Madrid lo que podemos decir es que tenemos un trabajo firme, un trabajo en el que tenemos claro lo que hacemos, no tenemos que pensar para hablar porque creemos en todos los proyectos, es todo limpio, transparente y pensando en el bien de los madrileños y los que vienen a nuestra región, porque somos una región solidaria, y por tanto creo que incluso ha puesto a la ministra como un ariete contra la presidenta o contra la Comunidad de Madrid y no para mejorar la sanidad. Y eso, como digo, no son apreciaciones personales, son datos objetivos por la trayectoria que estamos viendo de lo que se consigue en el Estado, lo que se consigue en la Comunidad de Madrid, ¿no? Ahora vamos a entrar en detalles. Por ejemplo, hablemos de la vuelta de las mascarillas, planteada por la ministra en el último Consejo Interterritorial. Eran las nuevas medidas para la gripe y la COVID. A mí me sorprende como ciudadano muchísimo que las hayan rechazado por criterios técnicos. Me imagino que es un eufemismo para decir que no y que además no dan argumentos. Y desde el Ministerio además se responde con otra cosa que me deja todavía más sorprendido. Son ustedes unos irresponsables. El ciudadano se queda un poco perplejo, ¿no? Bueno, a ver, yo creo que lo que hay que es en profundizar cómo se hacen las cosas. El Ministerio está acostumbrado a informar a golpe de tuit y titular, y no a trabajar e informar en los grupos técnicos o en el Consejo Interterritorial, que somos los que debemos decidir y los que debemos poner todo el saber que está a nuestra disposición para hacer las cosas. En concreto, con este plan de invierno ante posibles infecciones respiratorias, dio un titular a la entrada de ese Consejo Interterritorial respecto a un plan que no existía, que no teníamos el documento los consejeros cuando estábamos allí. No suelen tener documentos, se queja usted particularmente, que no le dan nunca documentación. Claro, entonces, ¿cómo puedes posicionarte respecto a algo que no conoces? Y no solo eso, respecto a algo que debería de haberse trabajado previamente con nuestros técnicos de las comunidades autónomas, precisamente para mejorar ese documento y para llevarlo trabajado y ponerlo en valor. Con lo cual, primero, ese documento no existía. Luego, lo que se presentó ya a posteriori en la Comisión de Salud Pública y en la ponencia de alertas era un documento que aducía de falta de base científica y de evidencias científicas para tomar decisiones, y lo que hacía es volvernos a poner en un escenario de miedo y de pandemia que no existe, ¿no? Con lo cual,
ningún consejero está en contra de poner medidas que protejan a la población, pero desde luego con cabeza y sin alarmar. Es lo que ocurrió el año pasado, que en todas las comunidades autónomas ya estábamos tomando medidas e incluso estaba bajando el pico de la gripe, ¿no?, de la incidencia de gripe, y después del Puente de Reyes se le ocurrió poner mascarillas. Fue una ocurrencia sin base científica. Lo que pasa es que está acostumbrada a trabajar bajo el populismo y bajo el todo vale, y nosotros somos serios, y no hablo de color político, porque la sanidad no tiene color político, y lo que le puedo asegurar... Sí tiene color político. Claro, ese es el problema, ese es un gran problema, que utiliza la sanidad para hacer política y no la política para mejorar la sanidad, porque le puedo asegurar que todos los consejeros, independientemente del color político, ahora ha habido unos cambios, estamos alineados para mejorar la sanidad, eso se lo puedo asegurar, y tenemos un montón de temas comunes y de pensamientos comunes que se los ponemos encima de la mesa. Permíteme que le pregunte algo que también me sorprende. La ministra dice que estará vigilante con las comunidades autónomas para que apliquen criterios de gripe y de COVID. ¿Qué criterios tienen que aplicar ustedes? Porque nos afecta a los ciudadanos lo que tengan que aplicar. Bueno, pues ese es nuestro plan de invierno. Todas las comunidades autónomas llevamos trabajando en ello ya un tiempo, incluido el plan de recursos humanos, porque las cosas hay que pensarlas anticipadamente, y desde luego tenemos un servicio de salud pública, una dirección de salud pública fantástica que se encarga de hacer el seguimiento no solo de los virus respiratorios, de gripe, de COVID, sino de otros, y de poner las medidas. Pero es que los suyos... ¿Pero qué criterios tiene que cumplir según la ministra? Eso es lo que me gustaría saber, que se siente con nosotros y nos lo explique. Eso es lo que le ha dicho la Comisión de Salud Pública, que por favor, que hay que madurar eso que ha presentado y que no vale de fase 0, 1, 2, 3, 4, no, que sean criterios no homogéneos, unos criterios coherentes, porque cada comunidad autónoma además tiene su idiosincrasia distinta y la gripe viaja del norte al sur, con lo cual al principio de la infección van a tener más incidencia en Cantabria y al final en Andalucía, y por la dispersión poblacional o por la concentración de población no es lo mismo la Comunidad de Madrid que Murcia, con lo cual tenemos que tener criterios comunes, pero muy matizables y modulables en función de la comunidad, y eso depende de salud pública. Un titular muy claro. ¿Madrid ha pensado en algún momento en que volvamos a las mascarillas? De momento no. Si hay que volver, se volverá, con la base de lo que nos diga salud pública. Pero a día de hoy no hay que volver a la obligatoriedad de las mascarillas, sino utilizar lo que aprendimos en la pandemia para saber, por sentido común, que cuando tienes síntomas respiratorios debes de proteger a la población, lavarte las manos, ponerte mascarillas, ¿no?, para evitar ese contagio. Pero más allá, ponerte a obligar y tutorizar a la población como si no tuvieran sentido común, de momento yo creo que no es necesario. Si hubiera que hacerlo, se haría, pero explicando bien las cosas y sin alarmar. Vamos a la polémica de Muface. Sería muy amplio, vamos a intentar resumir. Leo titulares. El fin de Muface mandaría a la sanidad pública a 1,5 millones de funcionarios. El fin del modelo Muface colapsaría la sanidad pública. Adeslas, Asisa y DKV no se presentarán a la nueva licitación si el Gobierno no cambia los términos. ¿Este lío de Muface cómo va a acabar? Pues yo espero que bien. Desde luego, ¿Qué es bien? Pues bien es bien para el ciudadano y que lleguen a un acuerdo con Muface. No obstante, déjeme que le matice. Cuando entró de ministra, lo primero que dijo es que Muface iba a desaparecer, iba a hacer que se eliminara. Al poco tiempo dijo que Muface era fantástica porque alguien debió de hacerla ver lo que iba a suponer que eso desapareciera. En el último Consejo Interterritorial no estaba en el orden del día, pero le pedimos que nos informara sobre este tema que era de calado y sobre el que creíamos teníamos que debatir. Ella dijo que, por supuesto, que Muface le parecía un ente necesario, pero que no dependía de ella porque estaba en manos del Ministerio de Función Pública, que estaban en negociaciones y que, al ser secreto, no nos podía dar información, balones fuera. Al poco tiempo, el secretario de Estado, que también es un poco sectario, incendió... Perdone, voy a recordarlo porque lo tengo apuntado, sí, porque me ha parecido también... En fin, muy espectacular. Secretario de Estado de Sanidad. La sanidad pública podría absorber a los usuarios de Muface con la adecuada financiación. Muface es un perjuicio y no un privilegio para los funcionarios. Como sistema democrático, los trabajadores de la pública deben ser atendidos
por la sanidad pública. ¿Cuánto tiempo tenemos para analizar todas esas afirmaciones? Ya le he dicho que íbamos a resumir. Pues eso, el secretario de Estado, al contrario de lo que dijo la ministra, que estaba en función pública y que debíamos de ser cautos, incendió de nuevo el cotarro diciendo que, pues metiéndose yo creo que con sus mantras, la colaboración público-privada, demonizándola, que creo que es un error, intentando incluso, fíjense, a veces pienso que puede ser reventar el sistema de salud por cómo veo su actitud, porque si hacen un estudio con una memoria económica y con un proceso, en el caso de que tuviéramos que absorber esos pacientes o esas personas que acceden a Muface, que se podría hacer, pero debería hacerse de forma paulatina, no de repente meter toda esa gente en un sistema de salud pública que está tensionado en muchas áreas y que no tendría recursos inicialmente preparados y aumentaría listas de espera y haría peor el servicio para el resto de ciudadanos. Y algo muy importante, me gusta lo que dijo, con una financiación adecuada, con lo cual ellos tendrían que darnos aquel dinero por cápita que supone que se invierte en el ciudadano para que nuestro sistema de salud lo soportara, pero eso no es suficiente, porque antes hay que hacer una previsión de recursos humanos o de gestionar procesos, que es a lo que ellos no están acostumbrados, y por eso de un día para otro sueltan frases o proposiciones que son más de estar en el escaño de la oposición que gestionando la sanidad española, que creo que es un valor, pero que creo que no se lo toman con la seriedad que debieran, porque están detrás de la pancarta, perdóneme. Me quedo con eso de que se va a arreglar, por lo menos es un mensaje. Hablo de la financiación, luego hablaremos de la financiación. Hace un año hacía mucho hincapié como objetivo la financiación en la sanidad madrileña, pero al hilo de todo lo que ha dicho, el Gobierno está en contra de los convenios con la sanidad privada, lo cual sigue sorprendiéndonos a todos porque sería el colapso total. También en su día dijo que unía la sanidad privada con el aumento de mortalidad evitable y el empeoramiento de la calidad asistencial. Y en su línea de que la sanidad debe estar impregnada de ideología, la pregunta lo han mencionado antes, pero quiero que se extienda un poco. ¿Esto se refleja en el Consejo y en el trato, por ejemplo, a la Comunidad de Madrid o no? Bueno, yo es que creo que el trato a la Comunidad de Madrid, siempre salimos la Comunidad de Madrid en cualquier comparecencia que hacen. No sé si se refiere a cuando dicen que estamos privatizando la sanidad, ¿no? Yo creo que es igual, son titulares populistas baratos sin entrar en la realidad. Y he de recordar que en el 86 la Ley General de Sanidad de Felipe González empezó a externalizar servicios de nuestro Sistema Nacional de Salud. Limpieza, seguridad, con lo cual ya empezó ahí la colaboración público-privada con unas reglas bien establecidas. Y luego nosotros tenemos un modelo transparente, auditado, garantista, con una colaboración público-privada que hace que demos servicio a toda nuestra población gracias a convenios y a conciertos, pero con titularidad pública. Es titularidad pública. Nadie que vaya a uno de esos hospitales conveniados tiene que ir con la tarjeta a pagar. Tiene el mismo trato que si va a cualquier hospital de la Comunidad de Madrid, con lo cual primero vamos a dejar eso claro. Nosotros no estamos derivando recursos de lo público a lo privado, como dicen ellos. Nosotros tenemos una colaboración magnífica público-privada y en concreto de 35 hospitales, 5 en Cataluña, de 56 hospitales, solo 8 son públicos. Y no lo estoy criticando porque tengo grandes amigos en Cataluña, grandes gestores con los que comparto visiones distintas de gestión y que las cosas funcionan. Lo que hay que hacer es que el servicio sea excelente y desde luego demonizar esto me parece mal, primero porque es quitar valor a nuestros compañeros que trabajan en la privada, para empezar, poner en duda su profesionalidad y desde luego esa continuidad asistencial. Estés en un hospital de titularidad pública, conveniado o no conveniado, se mantiene y es garantista de la salud. Vamos a hablar enseguida de las listas de espera, porque me viene al hilo de lo que ha dicho de la sanidad pública y privada, pero algunas cosas que están también en la actualidad y que quiero pasar rápidamente, por lo menos, porque vamos muy mal de tiempo. Borrador de protocolo para registrar a los objetores de conciencia del aborto. ¿Esto no es una clara discriminación, señalar a los médicos?
Bueno, dentro de que nosotros cumplimos la legalidad, como no puede ser de otra forma, también tenemos que proteger a los profesionales sanitarios. Yo nunca he entendido este registro, primero porque no es público y luego porque señala a los que por libre elección moral, filosófica o religiosa deciden no practicar ciertos procedimientos y que además con el juramento hipocrático nos protege. Y es más, en cualquier momento, aunque tú no estés dentro de esa lista de objetores, tú un segundo antes puedes decir que no estás moralmente, no quieres realizar eso, con lo cual creo que es señalar. Y lo que creo que hay que hacer, siendo un buen gestor, es saber con qué recursos cuentas para proveer de ese servicio. Con lo cual, ¿por qué hacer lista de objetores y no tener en el faro de tu gestión quiénes pueden proveer de ese servicio, ¿no? Y también que eso sea privado, pero desde luego me parece demonizar, señalar, abrir un debate innecesario y desde luego yo voy a estar para velar no solo por dar el servicio que marca la ley a los ciudadanos, pero para proteger a mis compañeros, y no solo médicos, enfermeras, farmacéuticos y administrativos, que tienen su derecho en la Constitución, en la ONU. Hay un montón de artículos en un montón de sitios que les protegen y el simple hecho de hacer ese listado de objetores es un listado pues, para perseguir y para demonizar y que da miedo a mucha gente. Una pregunta que no es fácil. El Papa ha calificado de secarios a los médicos que practiquen abortos. ¿Le ha sorprendido? ¿Le parece? Bueno, ¿qué va a decir el Papa, obviamente? Pero para la gente que son católicos y que por lo que sea deciden practicar abortos, no les ha presentado nada bien, ¿no? Bueno, no he podido debatir con estas personas que están en esas circunstancias. Desde luego me gustaría que ellos se posicionaran. Obviamente el Papa en la religión católica, ¿no? El derecho y la defensa de la vida es por lo que tiene que velar. Y nosotros, desde luego, en la Comunidad de Madrid lo que le puedo decir es que aparte de velar porque se cumple la ley, lo que sí que tenemos que trabajar es en evitar todos esos abortos que son consecuencia de un fracaso en una planificación. Se hacen 20.500 abortos anuales, estamos a los mismos niveles que la pandemia, pero analizando, ¿no? Porque el gestor tiene que analizar y no prejuzgar, un 63,8% son el primer aborto que se realizan, con lo cual un 30 y muchos es un segundo o tercer aborto que viene derivado de una mala planificación previa. Y sin juzgar el por qué ocurre esto, yo creo que tenemos que tener programas de educación afectivo-sexual, de promoción de la salud. En los centros de salud hablábamos con las matronas y con las enfermeras que orienten y ayuden a las personas para que no tomen el aborto como un método anticonceptivo, como digo, sin prejuzgar, porque hay otros supuestos y otros motivos que no tienen este origen, ¿no? Pero hay un tanto por ciento alto que tenemos que trabajar porque no es agradable, desde luego, tomar esa decisión para una mujer. Le voy a pedir algo difícil, es brevedad, pero son muchas preguntas que quiero hacerla. Por ejemplo, su opinión sobre el decreto de evaluaciones técnicas sanitarias por el que las farmacéuticas tendrán la obligación de hacer públicos los costes de producción de los medicamentos. Finalmente usted ya ha solicitado la eliminación de esta propuesta. Bueno, pues fíjese, a mí eso, dentro de que no es lo que me esté ocupando, pero yo siempre lo analizaré. A mí lo que me preocupa de esta nueva ley que estuvimos debatiendo en el último Consejo Interterritorial es que no soluciona el problema que tenemos. Y el problema es que los fármacos estén accesibles antes para nuestra población. Tenemos demoras de 900, 1.200 días frente a los 180 que considera adecuados la Comunidad Económica Europea. Para mí eso es mucho. Y justo en esa ley no se habla de cómo fijar precios, cómo desburocratizar. Es decir, para mí esa ley, que le puedo asegurar, o ese anteproyecto, que me lo he estudiado bien, no me ayuda como gestor. Es más, con una orden ministerial sería suficiente para desburocratizar, para mejorar esa comisión de precios, para hacer los procesos más ágiles, contando con la industria, contando con las comunidades autónomas, y que no ocurra con el fármaco para el triple metastático de mama, que tengamos que esperar casi un año para que pueda estar accesible para nuestras pacientes, y en un año, ¿cuántas pacientes se han muerto? De una cosa me lleva usted a otra, va muy rápida. Por ejemplo, también en noviembre va a modificar el sistema de precios de referencia de los medicamentos
con el objetivo de que los genéricos aumenten su competitividad y penetren más en el mercado. Esto lleva a un gran movimiento y lleva a una novedad. ¿Esto cómo lo ve? Bueno, pues de nuevo la dijimos que, como todo, tenía que hacer un buen estudio económico de lo que iba a suponer esta modificación de tantos % de margen de precios, porque al final había una parte, y perdóneme, yo también puedo pensar en las farmacéuticas, pero que repercutía en el presupuesto de las comunidades autónomas y que nos perjudicaba. Con lo cual, en ese sentido, es un debate que está encima de la mesa, porque le puedo asegurar que todas las comunidades autónomas, independientemente del color político, se lo hicimos ver y le dijimos que nosotros necesitábamos precisamente utilizar todo nuestro presupuesto y gastar euro a euro en cosas muy necesarias, ¿no? Y que ellos no estaban yendo por ese camino y no pensaban en las derivadas que tiene el hacer normas de este estilo sin pensar en todas las jugadas de ajedrez que pones en marcha cuando tomas esta decisión. Entonces, cuando se lo pones encima de la mesa, te dicen que lo van a estudiar, pero a veces incluso se sorprenden, ¿no?, de que les digas esto, y si eso sirve para que empiecen a pensar en ello y en replantearse la financiación de las comunidades autónomas, me parece fantástico. Otra cosa más, también desde noviembre el Ministerio permitirá a los farmacéuticos sustituir medicamentos sin necesidad de que el paciente pida una nueva receta. Especialmente entiendo que es por problemas de abastecimiento, de que no hay un producto que como busca digo, uno similar. Todo lo que sea para mejorar la vida del paciente nos parece fantástico. Es más, nosotros estamos trabajando con el Colegio de Farmacéuticos, ¿no?, y en esa continuidad de la farmacia hospitalaria con la comunitaria para mejorar la vida de los pacientes. Ocurre a veces que tenemos escasez de ciertas moléculas, ¿no?, o de ciertos medicamentos que con un nombre comercial determinado no están, pero que el mismo compuesto está con otro nombre. Entonces, el no hacer que el paciente vuelva a pedir una cita, que le vuelva a ver el médico, que le vuelva a recetar, nos parecía fundamental, y en eso tenemos la colaboración para que los farmacéuticos, que son profesionales sanitarios, nos ayuden, y descargamos consultas innecesarias del centro de salud. Pero es más, nos están ayudando con el bloqueo cautelar para ver medicaciones duplicadas, aumentando nuestra seguridad, nuestra calidad y nuestra eficiencia en la atención al ciudadano, con lo cual todo lo que sea en beneficio del paciente vamos a estar alineados. Vamos a eficiencia. Hace un año me decía que los políticos tenían entre sus prioridades las listas de espera. Debo felicitarla, porque la Comunidad de Madrid es la que menos tiempo tiene a sus ciudadanos en lista de espera. Pero me sigue sorprendiendo que la ministra no se crea sus datos. Y la referencia para evaluar la lista de espera es la misma, es un protocolo en todas las comunidades autónomas. Entonces, no acabo de entenderlo. Los datos son ciertos, ¿y cómo nos sale en tromba decir, oiga, que tenemos razón, que nuestras listas de espera son las mejores de España? Es una forma de vender la sanidad madrileña también, ¿no? Bueno, yo ya salí en un consejo de gobierno cuando el presidente se dignó a meterse con la Comunidad de Madrid a defenderlo, y ahora sí. Tenemos las mejores listas de espera, 47 para una lista de espera quirúrgica, según la publicación del propio Ministerio de los cortes que hace de junio, y esperamos 74 días menos de media que en el resto de España, pero no nos conformamos. Vamos a seguir trabajando en ello. Y esto está marcado por un Real Decreto que te dice específicamente, 603/2003, que te dice específicamente cómo has de medir, cuándo has de medir el conjunto mínimo de datos, o sea, todos esos indicadores, que está perfectamente explicitado, y de todas las cirugías y de todos los distintos grados de si es oncológico, urgente, etcétera. Y oh sorpresa, que la ministra sale en el Consejo Interterritorial ya diciendo que es que ella, o en una entrevista que tuvo, no podía saber la lista de juanetes o la lista de... Puso ese ejemplo, ¿no? Yo me llevé las manos a la cabeza, porque eso significa que no se ha leído ese Real Decreto, que aunque sea de hace unos años, está perfectamente explicitado todo esto. Ya dijimos de hacer un grupo de trabajo para actualizar ese Real Decreto, pero lo que está vigente está bien hecho, y además son unos datos que ella publica en su página web y por lo tanto da fe de que son veraces. Últimamente ha dicho que se hace ingeniería técnica, ¿no?, en algunos datos.
no aduce más que otra vez la obsesión que tiene con Madrid. Yo creo que se mira al espejo como la madrastra de Blancanieves para ver cómo consigue que Madrid no sea la más bonita, ¿no? Y yo le puedo asegurar que si hace otra forma de medir esa lista de espera, que me diga cómo, a lo mejor incluso, y aquí me sale lo castizo, tenemos mejores resultados aún. Pero no sé, eso que dice que va a rehacer, pues a lo mejor que le pregunto a su amigo Tezanos para que consiga unos datos que la plazcan, ¿no? Pero la realidad es tozuda, los datos que tenemos son los que son, tenemos los mejores resultados y no obstante no nos conformamos, y le puedo asegurar que día a día nuestra gerente de hospitales, y aquí hay muchos gerentes que saben que estamos encima monitorizando semanalmente cirugías, vemos si aumenta la lista de trauma en este hospital o en otro y hablamos con ellos o las urgencias se colapsan para ver qué recursos podemos poner conjuntamente. Me permite una broma, la consejera de Sanidad de Madrid compara a la ministra con la bruja de Blancanieves. No, por Dios. Lo ha dicho usted, ¿eh? Era un eufemismo, pero nunca diré que es la madrastra. Digo cómo, pero no, por Dios. Es una compañera absolutamente bella y lozana y que además, si se diera cuenta de lo que la podemos ayudar el resto de consejeros, en vez de manifestarse contra la sanidad pública detrás de una pancarta, se sentaría con nosotros en una mesa a trabajar y se lo pasaría bien, se lo puedo asegurar. Seguro. Ahora vamos a hablar de los sindicatos, por cierto, hablando de pancartas, pero ya que hablo de los juanetes, una idea. ¿Por qué Madrid no externaliza la actividad sanitaria más simple? Pruebas diagnósticas, procesos quirúrgicos como juanetes, cataratas, caderas, y las deriva a la privada para que puedan los grandes hospitales hacer cosas más complejas? Ya lo están haciendo con Madrid precisamente, con la privada de Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León. ¿Madrid ha contemplado eso para quitarse esas pequeñas operaciones? Como digo, nosotros no demonizamos la colaboración público-privada con unas reglas establecidas. Pero nosotros primero tenemos que eficientar los recursos que tenemos, tanto de nuestros hospitales de gestión directa como de indirecta, y muchas veces lo que ocurre es que el cuello de botella está en los profesionales. Nosotros tenemos más de 400 quirófanos, de los cuales tenemos que tener abiertos en turno de mañana y turno de tarde, eficientarlos con cirujanos y con anestesistas. Pero es que muchas veces lo que nos pasa es que tanto en la pública como en la privada tenemos escasez de profesionales. Escasez de profesionales no porque estén huyendo y se caigan por los márgenes del mapa de España, ¿no?, como sugieren algunos, sino porque ha habido una mala previsión de lo que necesitábamos y ahora no hay suficientes médicos para cubrir todo. Pero muchas veces el cuello de botella no es andar derivando porque no hay especialistas, sino eficientar los recursos que tienes. ¿Y qué van a hacer? Pues de momento, si hubiera que hacer eso, como digo, la Comunidad de Madrid con unas reglas bien establecidas lo haría, sin ningún problema. Y lo que estamos haciendo ya es trabajar. Con la falta de médicos. Pues lo que estamos haciendo es poner medidas a corto, a medio y a largo plazo. Por ejemplo, a corto plazo, no puede ser que en la última convocatoria MIR se quedaran sin poder elegir plaza. Si lo juntamos con la convocatoria anterior, pues unos 6.000 médicos y hasta 7.000 enfermeras. Tenemos que poner y ver la forma de aumentar nuestra oferta formativa para que esos médicos y enfermeras se especialicen. Segundo, tenemos médicos extracomunitarios con su título sin homologar. Hicimos una consulta en el portal de transparencia que es de diciembre del 23. Es muy obsoleta. Nosotros pedimos que se nos actualice la información de cuántos títulos están sin homologar. Nos dicen que sí, que nos lo van a pasar. No nos lo pasan. Lo único que tenemos es eso. Y hay 20.000 reconocidos en un cajón del Ministerio de Educación sin homologar y 3.579 de enfermeras. Si todo eso lo consiguiéramos echar hacia adelante y las comunidades autónomas nos hemos puesto a su disposición, habría muchos médicos, ¿no? Y encima salta la ministra, alineada con el presidente del Gobierno, que van a facilitar la homologación de los médicos de Guinea. Me parece perfecto, yo no tengo nada en contra de los médicos de Guinea, pero tenemos a nuestros compañeros cubanos a los que les están poniendo 1.000 trabas administrativas absurdas para que no consigan llegar ni siquiera a pedir ese título de homologación. Con lo cual, ¿cómo gestionamos? Tengo una curiosidad malsana, el carteo que tiene usted con la ministra. O sea, la ministra le envía una carta con medidas para retener a los MIR, ya que hablo de los MIR, y reforzar el sistema público. Les pide la estabilización de los contratos de los interinos, que es un problema del que hablaremos luego.
Pero, y usted le escribió otra carta de respuesta. ¿Cómo va esta relación epistolar? ¿Qué es lo último que tiene entre ustedes? Pues mire, la obsesión que tiene este gobierno de Sánchez con las cartas a los Reyes Magos. A mí me gusta gestionar y desde luego esa carta que me dice fue muy graciosa. Voy a escribirles una carta para que retengan talento 4 días antes de que terminen los residentes, como si esto fuera hacer un clic. Obviamente nosotros habíamos trabajado meses antes reuniéndonos con los residentes, viendo qué pedían, ofreciéndoles directamente nosotros las cosas o comunicándoles las cosas que ofrecía la Comunidad de Madrid, no solo de complementos salariales, sino de potenciar la investigación, la docencia, temas también de que podían ir juntos si querían a trabajar a centros de salud. Y con eso conseguimos que de 22 centros críticos tengamos 4, aunque esto es modulable y lo vamos trabajando, y que del año anterior hayamos tenido un 130% más de contratos, 94 residentes, y no nos conformamos. Pero lo que no puedes hacer es, 4 días antes de que terminen los residentes, decir que, oye, reténlos. Eso es simplemente para un titular y para un tuit. ¿Y qué le contesta usted? Pues yo no sé ya porque tuve un consejo interterritorial, pero yo la contesté educadamente diciendo que gracias por hacérnoslo ver, que terminaban en 4 días, pero que ya habíamos tomado las medidas necesarias para eso. Pero lo más gracioso es que se envió una carta a sí misma, eso no lo sabe, igual que se manifiesta contra sí misma. Sí, porque se mandó una carta a Ceuta y a Melilla para que retuvieran talento, y eso depende de ella, con lo cual debió de llegar la carta al remitente y dijo, uy, me ha llegado una carta para que retenga talento en Ceuta y Melilla. Entonces yo no sé lo que ha hecho ella para retener talento allí. Hablando de talento, el Ministerio tiene un plan para la atención primaria, ustedes otro, ¿Ah, sí? se emerge en otro, muchos planes, ¿no? Y si se ponen de acuerdo en hacer uno bueno, pues además usted absolutamente. tiene en su equipo muchos médicos de Lo que atención no primaria. sé cuál es ese plan, porque aquí se ¿Tampoco hace... sabe el plan que ha No, anunciado? no existe ni el plan de recursos humanos, porque aquí se hacen muchas comisiones, observatorios, grupos de trabajo. Ya sabe que cuando no quieres que salga algo, hace una comisión, y mientras quedas bien porque dices, no, yo estoy trabajando, pero no hay nada factible ni nada real. ¿Qué plan hay? Nosotros tenemos un plan de atención primaria para atraer y retener talento de todos los profesionales, y como digo, lo están viendo no solo con medidas monetizables, sino con contratos estables al menos de 3 años, con las OPEs bienales que vamos a hacer cuando resolvamos todas estas otras, que han conseguido que 27.500 profesionales de 115 categorías ya sean fijos en nuestro sistema, y vamos a seguir abogando por eso. O sea, que nosotros tenemos un plan sólido, un plan con medidas a corto, medio y largo plazo, pero el Ministerio ni tiene ese plan de recursos humanos, ni tiene ese plan para las listas de espera del que tanto habla. Sí, vamos a quedar como estamos en la atención primaria. Un problema que todo el mundo ha diagnosticado, pero que nadie soluciona. Bueno, nosotros estamos haciendo cosas y vamos solucionando. Hoy viene un artículo en El Mundo, por cierto, hablando de alguien que en la Comunidad de Madrid ha intentado llamar al teléfono para encontrar cita. Dice, qué pena que la dan a 20 o a 25 días y que ya se va a la privada. Pero eso también a veces hay que estudiar caso por caso. Y todas las quejas son valiosas porque ponen de manifiesto que puede haber una ineficiencia. Pero creo que esos casos concretos llevan a la demagogia de lo que ocurre en ciertos centros y que nos adolece a toda España de lo que pueda ocurrir. Sí que puede ser que un ciudadano levante el teléfono y no encuentre cita. En eso le puedo asegurar que estamos trabajando intentando automatizar procesos, y desde luego con la carpeta salud, la tarjeta sanitaria que tienes en el móvil, precisamente lo estamos haciendo para que tengas varias vías de acceso a esa cita, siempre pensando en la persona mayor o no digital que pueda tener un contacto directo, y siempre viendo la forma de que si no tienes cita para tu centro de salud, y siempre pensando en la continuidad asistencial, te dé cita en la agenda de otro profesional o de otro centro de salud que esté cercano. Como digo, eso sí que pueden decir, rompe la continuidad asistencial, obviamente, pero cuando tu médico se da de vacaciones o se pone de baja, también tienes que ir a otro. Eso son soluciones puntuales precisamente para mejorar la accesibilidad. Déjeme que le pregunte por las bajas flexibles que propone el Ministerio para que los trabajadores puedan incorporarse de forma voluntaria a sus puestos de trabajo. ¿Me lo puede explicar? Pues igual que las ocurrencias de las autobajas de 15 días que vino con las mascarillas, esto de las bajas flexibles, ¿qué es?
A mí que me lo expliquen, vuelvo a repetir. Eso se lo pregunto. Quiero tener un documento que me diga en qué consiste, cuál es el procedimiento, cuál es la repercusión económica, si se la han planteado, porque creo que esto lo tiene que valorar un profesional, lo tiene que valorar el médico, que es el que sabe cómo está la salud de su enfermo, y eso es lo que hacen con el tema de las bajas, con lo cual son ocurrencias que no son del Ministerio de Sanidad, que son de otro colega que además puede ser de un partido político distinto, no se lo explican entre ellos y al final en el Consejo Interterritorial pues estamos sorprendidos pues de estas ocurrencias, planes inexistentes que están en los Twitter pero que no tenemos encima de la mesa las comunidades autónomas, al igual que pasó con el Plan de Prevención del Suicidio, que no existe, o que es un Excel y todavía no nos han logrado pasar ese plan. En la Comunidad de Madrid tenemos uno desde hace muchísimo tiempo y que se va actualizando y además en coordinación con educación, con familia, con todas las consejerías y estamos logrando tener la menor tasa de suicidio de España y no nos conformamos, como le digo. Me quedan muchas cosas y poco tiempo. Hemos empezado un poco más tarde, me voy a pasar hoy de las 10 de la mañana, si no le importa. Problemas. 2 asociaciones han denunciado a la Comunidad de Madrid por los fallecidos en las residencias de ancianos durante la pandemia. Otra vez vuelve a las residencias de ancianos. ¿Por qué? Pues otro mantra, es retorcer el dolor innecesariamente. Yo estuve trabajando como médico durante la pandemia y me repugna esto. ¿Cuántos murieron en España? 150.000 ancianos, más, tenemos el dato. Ese dato de la Comunidad de Madrid, ¿de dónde lo han sacado? ¿Murieron de COVID? ¿Murieron con COVID? ¿Por qué? Hay 29 sentencias archivadas, pero siguen con ese mantra de unos protocolos que realmente cuando tú eres médico, el otro día estábamos en el Puerta de Hierro también con la primera unidad virtual de atención en residencias y la jefa de geriatría recordó momentos de la pandemia y dijo que 100 profesionales en la pandemia se organizaron para desplazarse a las residencias. Y tenemos aquí a su gerente. Pero eso ocurrió en otros hospitales en la medida de lo posible. A mí como médico, primero no existió y además la Sociedad de Geriatría y Gerontología hizo un escrito al respecto quejándose de eso que estaban diciendo. A mí como médico nadie me dijo y nadie me puede decir qué tengo que hacer porque la última palabra la tengo yo y yo tengo que velar por la vida del paciente y yo soy el que decide lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer, priorizando como hay una catástrofe, con lo cual eso es falso. Es un ataque innecesario, populista, pero que en este caso se pasan de frenada, porque vuelven a recordar el trabajo que hicimos incansable y dramático durante una pandemia en la que muchos de los que están criticando tendrían que haber estado trabajando. Veo que la duele, lado. El tema le duele. Muchísimamente. Cambio hasta el tono de voz. Porque se nos ha olvidado, es que es muy serio hablar de muertos. O sea, no se puede hacer. A mí esto es una de las cosas que más me molesta y, como digo, me repugna. Esos días fueron críticos. Esos días todo el mundo estaba a una para hacer lo mejor para salvar vidas. En esos días no podías llegar a todo el mundo y era una frustración, aunque sonreías con los ojos para seguir adelante. Y en la Comunidad de Madrid nos apoyaron. Y yo hablo no como consejera de Sanidad, que estaba mi compañero Enrique, al que siempre apoyaré y defenderé, porque tiene que ser muy doloroso oír esto cuando se dejó la piel con la presidenta para ayudarnos. Estábamos en los hospitales y sentíamos que teníamos el apoyo de la comunidad, que hacían todo lo posible y lo imposible para algo para lo que nadie estábamos preparados. Y le puedo asegurar que se tomaron muchas medidas, como fue la construcción en tiempo récord del Hospital Zendal, otra cosa que utilizan para demonizar, que está más que amortizado y que sirvió para drenar esos enfermos, al igual que la colaboración espontánea que se hizo público-privada, ahora que hablamos de esa demonización en la que todos éramos una. La sanidad era sanidad en mayúsculas, sin público ni privado. Todos trabajábamos para salvar vidas. Y cuando oigo esto, o veo camisetas con el número, de verdad me repugna, porque eso sí que está absolutamente sectarizado y además ese comité de expertos, si usted lo analiza uno por uno, el que dicen que van a analizar las residencias, son todos gentes con cargos políticos de la izquierda y además con muchos anticuerpos y están más que sesgados, con lo cual sí, me remueve, me preocupa porque las cosas se olvidan y lo que pasamos en aquellos momentos fue lo suficientemente
suficientemente duro y dramático como para que se ponga en valor todo el trabajo que se hizo y no se intente demonizar la gestión de la presidenta, que fue muy inteligente y que gracias a lo que hizo murió menos gente en la Comunidad de Madrid respecto a otras comunidades, y no hay que compararse con esas cifras, pero si alguien hiciera ese estudio se daría cuenta del resultado en salud que tuvimos en la comunidad respecto en otros sitios. Pero nosotros no somos tan indignos como para poner eso encima de la mesa, y yo desde luego seguiré luchando por demostrar el buen trabajo que se hizo en los hospitales y en continuidad el buen trabajo que se hizo en la Consejería y en la Comunidad de Madrid, y lo que dicen es falso. Estaba recordando el titular de un periódico que decía: el Central tiene las papeleras pequeñas. ¿Se acuerda, verdad? Sí, Es que me acuerdo de tanto. Vamos a hablar de financiación. Hace un año aquí me dijo que su objetivo prioritario era conseguir una financiación eficiente. ¿Cómo va la cosa? Están los gerentes aquí, por lo de la financiación, que les interesará a todos, claro. Bueno, pues yo creo que lo estamos haciendo muy bien. Tenemos una nueva figura. Primero, tenemos una comunicación directa, como digo, porque esto no termina en la consejería y en los directores generales, continúa con ellos, y tenemos una figura que es la agencia de contratación, que está sirviendo para concentrar todos los contratos que tenemos, para controlar, para gastar mejor y para ser eficientes, por economía de escala y además por eficiencia no solo de dinero, sino también de tiempo, de agilidad. Hemos reducido el número de mesas de contratación, hemos reducido en la medida que marca la ley los tiempos en los que tenemos las cosas, y estamos controlando todas aquellas recursos que necesitamos, porque cuando compras para toda la Comunidad de Madrid, contando con todos los gerentes y todos los equipos directivos, eres mucho más eficiente y por lo tanto no vas a ahorrar, porque eso se lo digo a mi consejera de Economía, que la adoro, a Rocío. Yo nunca voy a ahorrar y eso la pone un poco nerviosa, pero sí que voy a ser eficiente. Te puedo asegurar que voy a presentar, y hemos presentado, un plan de eficiencia de gasto sanitario pionero y que estamos cumpliendo, le puedo asegurar. Pero eso que eficientamos, en cuanto se eficienta, ya está gastado para un nuevo plan de acción. Corréjame si estoy equivocado, pero ¿se cesó al primer consejero delegado? ¿Por qué? Bueno, pues porque buscamos la eficiencia. A ver, la sanidad evoluciona y tú necesitas a las personas para que den lo mejor de sí, sobre todo para que den el mejor servicio al ciudadano. Y por la evolución, desde que empezó el proyecto de la agencia y tal como fue madurando, vimos que había que buscar otro perfil distinto, más eficiente, y eso como gestor es lo que hay que hacer. Buscar la persona ideal para el momento ideal y para algo que es absolutamente crítico, como es el gasto sanitario, y eso es lo que hicimos. Vimos cómo se desarrollaba y cómo evolucionaba la agencia, y vimos el perfil que necesitaba, que se iba alejando de esa persona que está. Yo agradezco el tiempo que estuvo, pero desde luego ahora la persona que está es la que está poniendo en marcha ese gran proyecto que puede ser un ejemplo para otras comunidades autónomas o para otras consejerías, y que, como le digo, en nada de tiempo está teniendo unos resultados magníficos, y que no es un titular. Yo lo que digo es tozudo, está demostrado y además con hechos reales. Tiene una mano izquierda extraordinaria, está mejorando mucho en este año, la verdad. Y he de decirle que parece que tiene un guante de hierro, o sea, un puño de hierro, un guante de seda, o sea, que tiene agallas, vaya, que no duda en nada. Absolutamente. Es que cuando estás gestionando y cuando estás con un transatlántico como es la sanidad, no puede ser de otra forma, sobre todo por esa vocación de servicio y esa responsabilidad que te exige este puesto, porque hablamos de salud. Rápidamente. Hablo también de mejoras retributivas, y yo me quedé con una idea que me parece una locura. Me lo sigue pareciendo, pero ¿cómo he leído eso de pagar el talento y la productividad? Vamos a luchar por mejorar las retribuciones en función de lo que aporten al sistema. ¿Y cómo van a valorar en la oferta pública de empleo la dedicación, el trabajo, los méritos? Y que los contratos, pues, en fin, que se revisen cada X tiempo para que no sean tantos interinos. Sé que le pregunto para una tesis, pero elija donde quiera. Bueno, es fácil. Lo primero, en cuestión de mejora retributiva, aparte de los complementos específicos que hemos conseguido para atención primaria, hace poco hemos dado la noticia de que no se va a detraer del sueldo los 239 euros por las guardias ordinarias que se hizo debido a la crisis, y eso es algo que hemos conseguido. Tenemos otra serie de propuestas
respecto a cómo medir la eficiencia en el trabajo de la gente para que la productividad sea variable. En eso se trabaja con el director de recursos humanos y ahí son importantes los gerentes y a su vez los jefes de servicio, que son los que tienen que decir cuánto o no trabaja alguien para esa productividad variable, y eso se va a medir. Eso es una bomba de racimo en un hospital. No, a nadie se le va a perjudicar. Simplemente se va a poner en valor y hay que tener en cuenta que no todo es hacer informes, por ejemplo, que también hay que tener en cuenta los comités, la educación, las segundas consultas, coger el teléfono. Por eso es lo maravilloso de tener que trabajar directamente con gerentes y con jefes de servicio para hacerlo bien. ¿Y qué estamos haciendo? Ya en diciembre vamos a tener consolidadas, como he dicho, un montón de plazas de nuestros profesionales. Y esperamos que a partir de diciembre, cuando estén todos los proyectos consolidados, pues más de 35.000, como digo, profesionales sean estatutarios, y luego vamos a tener ya nuestras OPEs bienales para evitar que pase tanto tiempo de una OPE a otra y desde luego siempre con las mismas reglas del juego, con lo cual todo eso está en marcha y lo estamos cumpliendo. Y está en marcha también aquellos equipos de los que hablamos hace un año, de protonterapia, que había donado Monse Ortega. Decíamos que teníamos que buscar personal, dotación. ¿Lo he encontrado? Sí. ¿Los pueden poner en marcha? ¿Están ya? Pues mire, ya empezaron las obras en julio del equipo de protonterapia del Hospital de Fuenlabrada, el del Hospital de La Paz, esperemos que esté en nada, y con eso va a haber 2 en la pública, con otros 2 que tenemos en la privada, en la CUM y en Pozuelo, que son 4 equipos. La única ciudad del mundo donde va a haber 4 equipos de protonterapia, con lo cual imagínese el valor y el conocimiento que vamos a concentrar, y en ese sentido los profesionales están dotados y están formándose y seguimos en esos procesos de formación, porque al igual que el equipo tarda, una vez que se termina la obra, tarda 1 año. Los ingenieros tardan 1 año en calibrarlo. Fíjese lo maravilloso y lo preciso de esa máquina, pero también el profesional, y en eso estamos, por supuesto, y cumpliendo día a día. Ahí estamos encima para que el primer paciente esté tumbado cuanto antes, y esperemos que sea en el 2026. ¿Cómo van las obras de La Paz? Porque tiene problemas de estructura. Se quejan mucho los médicos de que, en fin, no está muy bien la cosa. ¿Cuándo empiezan las obras y realmente se van a llevar a cabo? Porque ya hubo un primer proyecto pagado y que se quedó ahí. Espero que el segundo no se quede ahí, porque si no, siendo el mejor hospital de este país, el buque insignia, a ver si nos va a hundir el buque por una grieta de agua. El buque insignia, junto con otros hospitales en la Comunidad de Madrid que aparecen en los primeros puestos, tanto del Newsweek de los mejores hospitales como de los mejores hospitales de España. Está aquí nuestro gerente, sabe que reactivar ese proyecto y hacer ese proyecto de la Ciudad de la Salud no es que nos costara tiempo, nos llevó tiempo precisamente para hacerlo bien. Y en breve empezaremos a ver, y en esta legislatura le puedo asegurar que van a estar, lo primero, la central técnica, que es el corazón de esa Ciudad de la Salud y que va a dar suministro y electricidad tanto a la parte sanitaria de investigación como de la facultad, la protonterapia, enseguida, en cuanto podamos, porque esto tiene unos trámites administrativos, lo veremos, y así seguiremos con un centro específico de cáncer infantil, por ejemplo, como novedad que va a estar allí, y que todo eso, junto con otras cosas, estarán en esta legislatura, y aquí está el gerente que lo sabe, y día a día también hacemos seguimiento, y eso es posible porque está en marcha, no está parado, está en marcha. Lo que pasa es que luego cuando empiezas a ver ya la excavadora es cuando te parece que las cosas son reales, pero no son reales desde el momento en el que se trabaja en equipo y se trabaja bien. No había visto a Rafa. Un buen gerente también. Tiene magníficos gerentes. Absolutamente. Bueno, es que yo no podría ser humildemente una buena consejera de sanidad si no tuviera un buen equipo. Y por eso es, como digo, que después de 1 año, ¿no? Puedo decir que tengo el disco duro más lleno y el corazón más lleno, porque esto es complicado, pero te da muchas alegrías. Le piden todos más dinero, supongo. Todo el mundo. Y los gerentes sobre todo. Los gerentes sobre todo. Los que menos, no, fíjese, los gerentes los que menos, la verdad. O sea, porque nos sentamos a la hora de estudiar presupuestos, ahora que estamos con todo el tema de anteproyecto de presupuestos que va fantástico, y en la Comunidad de Madrid los vamos a tener, y además buenos. Pero no, son conscientes precisamente porque son parte del equipo directivo. Déjame que le haga otra por lo menos, que vamos mal de tiempo. Y de las cosas nuevas que hacemos no le he podido contar nada, que son muchas. 2 preguntas. Pero la primera, me interesa mucho los datos, la digitalización, la inteligencia artificial. Me imagino que es una de las prioridades. Hoy en día, desde los gemelos para tener nuestro virtual al lado,
que puedan experimentar sobre él. Esto, la digitalización va en serio, los datos son compatibles, se intercambian entre los hospitales, tienen el mismo sistema. En algunas consejerías, de un hospital a otro, no pueden ni siquiera pasarse los datos. Este es un problema real, es la modernización. Hay dinero, hay esfuerzo, hay dedicación, hay profesionales para llevar a cabo modelos como, por ejemplo, nuestro director médico, en el Hospital del Escorial, ya utilizan los chats GPT y la inteligencia artificial para no perder tanto tiempo con el paciente, escucharle, que le hagan un diagnóstico que ellos ya luego supervisan. Esto funciona en más hospitales, es experimental. Bueno, al director médico le tengo comprado, no por estar en la consejería, sino porque fuimos residentes juntos en el hospital, y además un buen fichaje, y además le adoro y me ha dado alegría recordar. Respecto a lo que me dice, primero... Creo que es clave en el presente, ¿no? Ya sí, pero lo que es clave es la inteligencia natural. O sea, hay que interpretar, es una técnica nada más. Claro, a mí me gusta hablar de, además yo como radiólogo, más tecnológica que yo, no puede haber, y desde hace más de 15 años, inteligencia artificial, deep learning, machine learning, lo de los 3 circulitos, como digo yo, cada vez que me lo ponen, y eso obviamente es una ayuda y no una amenaza. Tenemos muchas ganas de hacerlo. Está claro que en la Comunidad de Madrid fuimos de los primeros en digitalizarnos. Es más, en el hospital donde estábamos, el director médico y yo, fue el primero que digitalizó al 100% la imagen médica, por allá por el 98, fíjese de lo que le estoy hablando. Pero el problema es que empezaron a salir sistemas distintos, la gente empezó a digitalizarse, y entonces ahora tenemos un gran esfuerzo en el que estamos trabajando en la interoperabilidad y en la orquestación de herramientas para que tengan acceso en todos los hospitales a las mismas cosas. Con lo primero que hemos empezado ha sido con la unificación de la imagen médica, radiológica, cardiológica, dermatológica, oftalmológica, y en breve ya estamos muy avanzados, empezarán a trabajar en ello. Para eso reunimos a los profesionales para que hicieran la carta a los Reyes Magos, a la industria, para que de forma transparente nos diera sus opciones, y realmente mi reto es tener una historia única y un Big Data único, porque eso es lo que nos da valor, y además en la Comunidad de Madrid el dato que tenemos es fantástico, ¿no? La concentración de datos que tenemos es maravillosa. Y se comparte y pueden tener mis datos en los hospitales públicos y privados de Madrid. Ahora estamos trabajando en eso. Ahora la interoperabilidad es complicada, pero le puedo asegurar que además, y mi equipo lo sabe, que es uno de mis proyectos, y en colaboración con Digital, obviamente, todos nuestros recursos, conocimiento para ir haciendo que eso sea posible. Me hubiera encantado hablar mucho más de los datos, mucho más de las infraestructuras. Proyectos nuevos. ¿Le queda algún proyecto que quiera contar? ¿No se va a quedar con las ganas ahí? Pero es que no me da un minuto. O sea, tenemos una... Así es como hacer el cebo, ¿no? de lo que puede ser algo en el debate del Estado de la región. Ya la presidenta lo adelantó. Desde luego, en la sanidad de Madrid gozamos de buena salud, y no solo hemos cumplido ya el 93% del programa electoral que presentó nuestra presidenta, sino que tenemos nuevos retos, ¿no? Y siendo una sanidad que cura, cuida y acompaña, queremos ser pioneros, por ejemplo, en investigación y tratamiento del cáncer, ¿no? Teniendo otra cosa, nos dieron solo un centro, la ministra de integral de tratamiento de cáncer, nosotros nos protestamos, al final nos pidieron perdón, y en la Comunidad Económica Europea, de 20 en Europa, 6 están en la Comunidad de Madrid. Algo estamos haciendo bien. Desde luego también somos hablar más de salud que de enfermedad, y hemos puesto en marcha muchos proyectos de medicina de prevención. Y, por ejemplo, Ciudad Cardiosaludable, la tercera ciudad de Europa más cardiosaludable, y hemos puesto proyectos en atención primaria que con una gota de sangre te dicen los riesgos que tienes. Hay gente andando por la calle, el 40% veíamos que o tenía el colesterol, la tensión, o eran diabéticos y no lo sabían, y eso está en marcha y se va a extender a toda la Comunidad de Madrid. Y luego la medicina predictiva, por ejemplo, del Ramón y Cajal, en el que vas a tener aparatitos en casa de alta tecnología que van a conseguir monitorizarte en casa a enfermos cardíacos. O, por ejemplo, somos muy longevos, los más longevos, que eso es un indicador de salud y que no lo hacemos bien, pero... 86 años. Exactamente. Pero yo lo que quiero es que esos años que vivas, yo no te quiero añadir años a la vida,
si no te añado vida a esos No años. durar, sino vivir más. Sí. Eso es, vivir mejor, y para eso tenemos no solo proyectos de salud, saludables para mayores, sino en el Zendal, que es un gran centro que el ELA es de lo mejor que he podido hacer, y la presidenta ese centro diurno, sino que es un centro de neurorehabilitación funcional con áreas específicas para retrasar la demencia. Hay ejercicios, estimulaciones. En eso vamos a trabajar para añadir vida a los años, y nuestros hospitales de estancia media, 1000 camas que tenemos en La Poveda, ese centro de referencia que vamos a hacer para tetraplégicos, para que no tengan que ir a Toledo nuestros pacientes, y haciendo cada uno de esos hospitales de media estancia específico para una patología, y que sean realmente, como lo son, parte de nuestra continuidad asistencial. Y todo eso, desde luego, siempre pensando en salud mental y en humanización, ¿no? Que aquí tenemos a nuestra directora general hablando de que es importante también no solo de construir y mejorar los espacios, sino de que la gente esté lo mejor posible, porque cuando estás enfermo, estás frágil, eres vulnerable, y una sonrisa o una planta como tenéis aquí pues puede hacer que mejores, e incluso mejor tu inmunidad, y que te cures. Pero vamos, esto da para unas cuantas entrevistas de proyectos. Sí, la verdad nuevos. es que nos hemos quedado solamente con la entradilla de la entrevista. Bueno, esta euforia final está bien para cerrar. Espero dentro de algunas semanas poder entrevistar a la ministra, a la que le preguntaré por todas las cosas que hemos hablado, a ver si igual entre todos encontramos una respuesta más concreta. Ojalá, porque eso y se la trasladaremos inmediatamente. Eso beneficiaría, yo pienso en el paciente, que puedo ser yo, y desde luego el hecho de que estemos coordinados y alineados, lo que va a mejorar es la salud de la sanidad, ¿no? En un año nos vemos, ¿no? O antes, si quiere. Cuando usted diga. Pues entonces lo diré antes. Muchísimas gracias, consejera. Nada, muchas gracias. Como siempre, Luis del Val, que ya he visto que le ha saludado nada más entrar, ha estado tomando notas y nos va a hacer su regalo de cada desayuno. Luis, adelante cuando quieras. Pues albergaba algún temor esta mañana. El primero debido a que el entrevistador ha pasado la última semana en Nueva York y a lo peor nos encontraba aquí algo pueblerinos. Y la segunda es que temía que la entrevistada nos dijera que ella es médico y cuñada, o médico y suegra, o médico y hermana, de la misma manera que la ministra de Sanidad nos recuerda con insistencia que ella es médico y madre. Temores infundados y un gran alivio avecindado con el agradecimiento. A mí los radiólogos me han inspirado siempre mucho respeto por esos aparatos que ven lo que los demás no podemos ver, porque antes de que se pongan a funcionar, los radiólogos y sus ayudantes se marchan con rapidez y te dejan solo ante el toro electrónico. Sin embargo, esta señora no parece tener el aspecto de quien visita con frecuencia el burladero y produce la impresión de que mira al toro de la vida sin parapetos. Y su sonrisa casi permanente debe convivir con la energía firme de tomar decisiones, y cesar y nombrar requieren firmeza y convicciones, lo que esta mañana podríamos decir que se refleja en su atuendo. Por un lado, una chaqueta negra con botonadura de metal dorado en ambos lados, lo que proyecta una sensación de rigor casi militar o de liturgia cercana a la librea. Y como contraste, una blusa rosa palo, donde los botones se sustituyen por lazos. La botonadura metálica y el blando jugueteo de los lazos, el rigor y la adaptabilidad, el metal y la tela, o como dirían en el Oriente, el yin y el yang, porque no puede entenderse la luz sin el conocimiento de la oscuridad. Observo que las manos se entrelazan con frecuencia, estrechándose los dedos, y no voy a entrar en disquisiciones sobre si la mano izquierda o la derecha son el yin o el yang, pero sí podríamos atisbar a una persona acostumbrada a reunirse consigo misma, a encontrar soluciones en la reflexión y también una cierta prudencia en cualquier situación, aunque sea una entrevista, porque las preguntas a veces las carga el diablo. En el empeine de los zapatos negros hay 2 tiras brillantes, como una concesión, y casi se han oscurecido cuando la indignación de la politización de los muertos por COVID ha hecho explosionar su indignación. Y la cabellera sigue abundante y espesa. Necesitará otras cosas, pero le sobra biotina. Con eso y con su currículo, solo necesita suerte. Bueno. ¿Qué voy a decir?
Pues agradecida. Dicébamus externa die, decíamos ayer. No sabéis lo que agradecí, esa entrevista, esa glosa, de verdad, para mí fue un bálsamo y energía. Y desde luego el libro que me dedicasteis y me regalasteis lo he leído con mucha fruición y además comparto todas esas experiencias y además esa forma de escribir que tenéis haciendo referencia a lo antiguo, a Hércules, ¿no? a todas estas forma, ¿no? Con lo cual os lo agradezco y para mí, como sabéis, un regalo y la cultura es lo mejor que me pueden hacer y de verdad siempre agradecida de compartir con vosotros y siempre con la sensación de que tengo que contar más, ¿no? Y desde luego siempre, desde luego agradeciendo a todos los que estáis aquí de que hacéis posible que la sanidad de España tenga una buena salud. Pues muchas gracias. La verdad es que yo le voy a regalar otro libro sobre la pandemia, que no lo puse en las librerías porque mi familia me pidió que no me insultaran más, pero usted se lo voy a hacer llegar. Y estamos preparando, Luis y yo, un libro que no tiene que ver con la sanidad, pero que dará mucho que hablar. Absolutamente, hay que leer de otras cosas. Vamos a escribir un libro, ya se lo digo ahora, lo anuncio aquí, vamos a escribir un libro con el juez García Castellón sobre su paso por la Audiencia Nacional, que promete también ser interesante. Empezamos hoy a grabar con el juez, porque hay que hablar de algo más de sanidad. Pues si no... ansío ese libro que lo pueda leer. Bueno, los últimos minutos, si os parece, vamos a dar paso a nuestros patrocinadores. Tiene la palabra Elena de las Heras, directora ejecutiva de Valor y Acceso al Mercado en MSD. Elena, bienvenida. Buenos días. Buenos días. La verdad que estaba tan embelesada por la conversación y por todo que casi se me ha olvidado que teníamos un espacio para participar. Yo voy a quitar muy poquitos minutos a todos, daros los buenos días. Muchísimas gracias, consejera y amigos y equipo de Medicina Responsable por este espacio tan oportuno que nos dais para poder conversar. Quería dedicar solo un momento a presentar MSD, mi compañía. Somos una compañía americana, biofarmacéutica, muy centrados en la investigación, que es realmente nuestra misión, para poder mejorar y salvar las vidas de muchas personas y pacientes en todo el mundo, con una trayectoria de más de 130 años a nivel mundial, pero con 50 años ya establecidos en España, con una sólida trayectoria. Y por compartir algún dato, porque creo que los datos ayudan también un poco a ponernos cara a los que estamos detrás, pues deciros que nuestra última referencia un poco auditada de cuál fue nuestra cifra dedicada a la investigación y desarrollo en España fueron 109 millones en el año 2022, de los cuales 20 se quedaron en la Comunidad de Madrid. Y también compartir que tenemos actualmente 183 ensayos clínicos en marcha en el país, en fases 1, 2 y 3. Esto, la verdad, que lo que nos permite es acelerar todavía más el atractivo pipeline que MSD tiene para llegar a los pacientes y, concretamente, pues por poner algún ejemplo, en el último año hemos sido capaces de conseguir la financiación para 6 indicaciones de pembrolizumab, que es nuestro producto para tratar el cáncer en una serie de tumores de mucha relevancia para los pacientes y para que los profesionales sanitarios tengan más herramientas con las que luchar, así como una vacuna neumocócica para adultos y para también la población pediátrica. A nivel mundial somos los líderes en la investigación de la inmunoncología, con más de 1.600 ensayos clínicos en marcha, que realmente hacen que nuestro pipeline pues sea muy atractivo y que pronto pues de muy seguido iremos pudiendo dar buenas noticias. Pero más allá de nuestra labor investigadora, como compañía creemos firmemente en la colaboración público-privada, creemos que es una obligación. La investigación es una de las formas en las que se hace tangible la colaboración público-privada y otra, desde MSD, pues pensamos que podemos impactar muy positivamente a través de la gestión basada en el valor. Y en este sentido ponemos a disposición de los profesionales sanitarios una serie de soluciones que hemos desarrollado o conjuntamente con ellos o con instituciones académicas muy relevantes y siempre con supervisiones de comités científicos adecuados. Por ejemplo, pues hemos puesto a disposición de los sanitarios el manual Valora, que veo también aquí algún gerente de hospital que lo estamos implementando, Sonia. Es una hoja de ruta para profesionales pues, para intentar que
la gestión basada en valor sea una realidad. O, por ejemplo, Faro de Valor, que es una solución también bastante reciente, donde cualquier institución sanitaria puede hacer una autoevaluación para entender cómo de bien o de lejos está su orientación a la gestión basada en el valor y además acompañarla de una serie de soluciones para avanzar. Por no quitarles más tiempo, me gustaría quedarme aquí, aunque también tendríamos más cosas que contar de nuestra compañía, de la que estamos muy orgullosos, pero en vista del tiempo le dejo la palabra al resto de compañeros. Muchas gracias. Gracias. Pues cierra este desayuno Arantxa Ruiz Calzado, directora comercial de Oximesa Nippon Gases. Adelante, Arantxa. Buenos días a todos. La verdad, enhorabuena por la entrevista a Medicina Responsable y a la consejera de Sanidad, doña Fátima Matute. A mí, sinceramente, se me ha hecho corto. Me hubiera encantado estar más tiempo escuchándola. Es un placer estar hoy en representación de Oximesa Nippon Gases. Es una compañía que desde hace más de 5 décadas prestamos un servicio integral de atención domiciliaria y ambulatoria a pacientes con terapias respiratorias. Además, suministramos gases medicinales y gestionamos ese servicio integral a hospitales, tanto públicos como privados. Nuestra misión es mejorar el bienestar al paciente y, en concreto, en la Comunidad de Madrid atendemos a más de 120.000 pacientes, 24 horas, los 7 días de la semana, con ese empuje y pasión que antes comentaba nuestra consejera. Nuestra visión es clara: crear valor social, con soluciones innovadoras que mejoren la calidad de vida de nuestros pacientes y familiares, contribuyendo a un futuro sostenible. En Oximesa no solo realizamos la gestión de la prestación de esos dispositivos médicos en casa de los pacientes, sino que vamos más allá, situando al paciente y a sus familiares en el centro de nuestros servicios, apoyado por un equipo multidisciplinar de neumólogos, enfermeros, fisioterapeutas, psicólogos, etcétera. Ese compromiso de esa atención más humana se refleja en iniciativas como programas de humanización en hospitales, centros de salud y centros sociosanitarios. Colaboramos con centros hospitalarios de la Comunidad de Madrid, mejorando la formación y seguimiento de los pacientes respiratorios, permitiendo conocer mejor su enfermedad y mejorar notablemente la evolución clínica de estos pacientes. Evaluamos la experiencia del paciente con indicadores de seguridad y efectividad clínica, lo que nos permite que a día de hoy nuestra atención se vea reflejada en un índice de recomendación NPS casi superior a los 90 puntos, y refleja todo ese esfuerzo realizado por nuestro personal en nuestra compañía para esa mejora continua en los cuidados respiratorios. La tecnología sanitaria también es clave en nuestro trabajo. Hemos implementado la telemonitorización y la asistencia virtual a nuestros servicios, herramientas que permiten ese seguimiento personalizado y la reducción de hospitalizaciones. En Oximesa entendemos que generar mayor valor es necesario evolucionar el modelo sanitario hacia un modelo centrado en generar el valor y obtención de resultados. Agradecemos su atención y esperamos seguir colaborando estrechamente con la sanidad de la Comunidad de Madrid para ofrecer soluciones innovadoras que mejoren la calidad de vida de todos nosotros y de nuestros pacientes. Muchas gracias. Me vais a permitir un minuto más porque Eusebia Zorín, que está a todas, te falta Vida Farma y Antonio Pérez, al que le pido por favor. Gracias, Antonio. Muy buenos días a todos. Yo voy a ser muy breve, simplemente dar las gracias a Medicina Responsable por este foro, que creo que ha sido interesantísimo, a la consejera por habernos informado tan directa y claramente de todos aquellos procesos que está haciendo la Comunidad de Madrid, a Ernesto por esas preguntas que carga el diablo, en este caso no. Y así. Y bueno, y simplemente comentaros que Vidafarma es una distribuidora, su modelo es de cooperativa, estamos en toda a nivel nacional y bueno, somos los que trabajamos de una forma solidaria. Cualquier ciudad, cualquier paciente en cualquier pueblo de España tiene el medicamento, le llega como en a otro paciente de una gran ciudad. Y nada, y queríamos pues simplemente poner en valor esa solidaridad y lo importante que es la distribución, aunque seamos quizá dentro de la cadena
de valor del medicamento seamos poco conocidas, pero es la que hace que el medicamento esté en nuestras farmacias siempre a punto y lo antes posible. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Antonio. Pues, consejera, ha sido un placer, como siempre. Muchísima suerte. Nos veremos pronto y ahora les invitamos a tomar un café y charlar entre todos. Buenos días.